octubre, el mundo está en vila y tiene preocupado por el tema de qué está pasando entre Israel y Palestina. Para hablar del tema, hemos llamado eh, a una historiadora y corresponsal de Medio Oriente para la agencia de noticias de Media Line. Ella es colombiana, pero vive en Israel, ascendencia judía. El nombre de ella es Debbie Mohanblad. Debbie, buenos días y gracias por estar aquí en Israel. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por tenerme hoy. Debbie, ¿qué está pasando? ¿Cuál es lo último que se sabe? El fin de semana, dos rehenes estadounidenses fueron liberados. Se dice también ya que no solamente Hamas está metido en el tema del bombardeo y el ataque a Israel, que las otras facciones de guerrillas del Líbano y de Irán y de Siria también ya están involucrándose en este tema, pero al mismo tiempo Palestina y Gaza reclaman por bombardeos, donde por ejemplo la semana pasada un hospital en Gaza sufrió un cohetazo, por decirlo de alguna manera, un cohete que cayó que según Israel dice que no fueron ellos, sino fue los otros, unos terroristas que mandaron mal el cohete y cayó en este hospital. ¿Qué es lo último? ¿Qué está pasando, Debbie, hoy en Israel? Bueno, en realidad tuvimos acá un fin de semana bastante agitado. Primero, el viernes en la noche, el Hamas regresó a dos de las secuestradas, dos mujeres israelíes y estadounidenses al mismo tiempo. Sin embargo, creemos que este es un movimiento de Hamas para posponer la entrada israelí a Gaza. Siguen habiendo 222 secuestrados en Gaza en las manos del Hamas y se cree que algunos otros en manos de otros grupos terroristas y entre ellos 30 niños por lo menos, el más pequeño de 9 meses. Durante el fin de semana también seguimos recibiendo misiles desde la franja de Gaza y hacia poblados israelíes. Sin embargo, el sistema de defensa aéreo israelí es muy bueno, se llama la cúpula de hierro, intercepta la gran mayoría de los misiles, no es hermético, hay algunos que logran caer en territorio, pero la gran mayoría son interceptados. También vimos bastantes misiles disparados desde el norte, desde la frontera norte de Israel, desde el sur del Líbano, por el grupo terrorista Hezbollah, que también es un grupo proxy de la República Islámica de Irán. Estos misiles que están mandando por ahora son misiles antitanque para los cuales no tenemos el mismo sistema de defensa. Y por eso el gobierno israelí ha decidido evacuar a más de 30 poblados civiles que se encuentran cerca a la frontera con el Líbano, hasta 5.5 kilómetros. Eh, el tema del hospital que mencionaste ya poco a poco se ha ido aclarando. El hospital El Ahli, que rápidamente jamás se apresuró a culpar a Israel por el ataque y por la muerte de las 500 personas que jamás dijo que habían muerto en ese momento. Ya poco a poco se van aclarando las cosas y después de que el ejército israelí hizo su investigación y presentó pruebas de que este había sido un misil disparado por el grupo terrorista llamado el Yihad Islámico Palestino desde Gaza, un misil fallido que cayó no en el hospital, sino en el parqueadero del hospital y reclamó bastantes vidas, pero no las 500 que jamás reportó en un principio. El New York Times, la BBC y la CNN, por ejemplo, ya se han retractado de haber culpado a Israel ciegamente solamente con las declaraciones del Hamas, basado en las declaraciones del Hamas, y poco a poco nos vamos dando cuenta que los medios de comunicación tienen un papel muy importante después de que todo esto sucedió y de que salió en todo el mundo que supuestamente un ataque aéreo israelí le había dado al hospital en Gaza. Vimos los índices de antisemitismo en todo el mundo subiendo hasta el cielo. Así que por eso pido hoy y siempre a todos los medios de comunicación que reporten responsablemente. Debbie, Eh, hablando de responsablemente, se sabe finalmente qué falló ese 7 de octubre? Porque el Estado israelí, el Estado donde estás tú, es conocido por tener un sistema de seguridad casi perfecto. Y digo casi
porque ese .01 fue lo que falló ese día. ¿Ya se sabe qué fue lo que falló? No, lamentablemente todavía no se sabe mucho. Israel sigue en peligro y sigue tratando de defenderse en contra de grupos terroristas y proxies de la República Islámica de Irán. Y mientras siga defendiéndose, no van a haber investigaciones concretas en lo que sucedió. El portavoz del ejército israelí ya ha dicho que apenas termine la guerra, el ejército va a investigar a fondo qué fue lo que sucedió y cuál fue la falla por la cual casi 3.000 terroristas lograron entrar al territorio israelí y masacrar comunidades enteras. Es un golpe muy fuerte para todos los israelíes y también afecta en la sensación de seguridad que normalmente tienen los ciudadanos israelíes. David, tú eres colombiana, según lo que pude leer, y regresaste a Israel y hiciste la militancia en el ejército. ¿Por qué el ejército israelí es tan temido en el mundo? ¿Por qué es tan fuerte, siendo un país que no es tan grande hoy en día en comparación con otras potencias, pero todas siempre se dan la vuelta a Israel en tema de seguridad? ¿Por qué es esto? Tenemos que entender que desde el día uno en el que nació el Estado de Israel, en el año 1948, se desató una guerra donde varios países vecinos atacaron y amenazaron su existencia. Desde ese momento, el país, el judío Israel, determinó que debía tener las mejores defensas de toda la región para asegurar su existencia. Poco a poco, el Estado de Israel ha ido asegurando sus fronteras y ha ido también haciendo paz con países vecinos y con otros países árabes de la región, pero sin embargo Israel siempre se preocupa de tener la mejor defensa posible y ser la fuerza militar superior en toda la región para asegurar que su existencia sea asegurada. Debbie Monblanc es historiadora y corresponsal del Medio Oriente para la agencia de noticias de Media Line. Priscila Jacome. ¿Cómo estás, Debbie? Una de las consultas que tengo es en torno al paso de la ayuda humanitaria que habían acordado entre Israel y Gaza. ¿Qué pasó en torno a ese tema? Bueno, ya empezaron desde ayer a entrar camiones por el paso de Rafah, que queda en la frontera entre Egipto y Gaza y la Franja de Gaza. El presidente Sisi finalmente accedió a abrirla, presidente egipcio Sisi, y han entrado progresivamente camiones con ayuda humanitaria. Israel ha puesto la condición de que esta ayuda tiene que llegar a las manos de los civiles de Gaza en necesidad y no a las manos de la agrupación terrorista Hamas, quienes usan este tipo de recursos para su propio bien y para crear más infraestructura terrorista, como ya lo lleva haciendo por 18 años desde que Israel abandonó la Franja de Gaza en el 2005. Y otra, Para otra de Israel, las medidas que había tomado Israel había sido cortar los suministros, por ejemplo, de electricidad, de agua. ¿Eso se mantiene? No, en este momento no. En un principio Israel lo había hecho para tratar de presionar al Hamas de liberar a los más de 200 secuestrados que tiene en su mano. Sin embargo, Israel ha abierto el suministro de agua y tenemos que tener algo muy claro, y es que en el momento que los casi 3.000 terroristas de Hamas se infiltraron a Israel, dañaron 9 de las 10 líneas de electricidad por las cuales Israel le provee electricidad a Gaza, lo que hace mucho más difícil la llegada de electricidad al territorio gazatí. Estamos conversando con la periodista colombiana que vive en Israel, Deni Mohablat. Debbie, ¿cuál crees, en tu opinión, como periodista, que sería la solución a este problema que no es de ahora, es de muchos años? En 1973, si no me equivoco, fue la última vez que hubo una guerra tan cruenta como la de ahora. ¿Cuál crees tú que es la solución a este problema tan difícil y tan controversial, que no es solamente político, geopolítico, sino también religioso? Bueno, pienso yo que lo más importante que debe suceder ahora es erradicar la infraestructura militar del Hamas, que como te repito, es un grupo terrorista Lo tenemos claro. que, que tiene
como objetivo aniquilar el Estado de Israel. Ayer justamente estuve en una rueda de prensa con 10 senadores estadounidenses liderada por el senador Lindsey Graham, y lo que aseguraban estos senadores es que en el momento de que Hamas ya no gobierne más la franja de Gaza, los palestinos de esa zona van a tener un futuro mejor. Sabemos que la paz puede llegar a conseguirse. Por ejemplo, el peor, que mencionaste ahora, la guerra de Yom Kippur, el peor enemigo de Israel y la amenaza existencial de Israel era Egipto. El país Egipto, uno de los países más fuertes de la región también. Después de la guerra de Yom Kippur se consiguió la paz, y hasta hoy, desde el año 1979 y hasta hoy, Israel tiene una frontera segura con Egipto. Hay paz, hay cooperación económica y hay cooperación en muchos otros campos también. Entonces, cuando no está un grupo terrorista al mando de los palestinos, en este caso en la franja de Gaza, podemos pensar en la reconciliación y podemos pensar en un acuerdo de paz. Siempre y cuando haya un grupo que quiere aniquilar el Estado de Israel y que no acepta su existencia, es imposible hacerlo. Debbie, mi última pregunta, porque el tiempo ya se me acabó muy corto. ¿Cuántas veces al día tienes que ir a los bunkers por alarmas de posibles cohetes que estén lanzando? Bueno, yo me encuentro ahora en la ciudad de Tel Aviv. Acá tenemos alrededor de 1 minuto y medio para correr al búnker en el momento que suena la sirena y nos avisa que han lanzado misiles hacia nuestra zona. En los últimos días, en las últimas 2 semanas, entre 4 y 6 veces al día. Sin embargo, los poblados israelíes que se encuentran más cerca a la zona de Gaza van muchas veces más al día y tienen mucho menos tiempo. Hay poblados que tienen nada más 15 segundos para Wow. llegar a un búnker. Debbie, muchísimas gracias. Espero que todo mejore. Ese es el único deseo que les podemos desear desde lo lejos.